La resolución de primera instancia intentó reactivar la hipótesis Así es. que el crimen había sido cometido por Sendero Luminoso. Así es. Pero la sala ignoró testimonios previos de agentes de inteligencia que confesaron haber participado en el reglaje y en la ejecución del dirigente de la CGTP, de tu padre. Hay cartas de Mesmer Carles Talledo, por ejemplo, desde prisión, donde confiesa abiertamente la participación de Colina. ¿Cómo una sala no puede haber tenido eso en cuenta? Es muy escandaloso, ¿no? Y esa es una historia muy interesante, ¿no? El señor Carles Talledo fue un agente de inteligencia integrante del Grupo Colina, y él escribe unas cartas porque en un momento la propia dictadura empieza, como se dice, a sancionar a sus agentes de inteligencia traidores, ¿no? A los que hablaban. Y a él lo mandan a Yanamayo, una cárcel de castigo. Y él empieza a escribir estas cartas y es el Congreso, un sector del Congreso, de la oposición del Congreso en ese momento, el congresista Jorge del Castillo en ese momento, el que decide ir a Yanamayo y entrevistarte con ese agente, recoger su testimonio. Incluso con polígrafo, si la memoria no me falla, Indira. Bueno, lo que sé es que él graba un video del testimonio del agente, sí, y ese testimonio pues era impactante para la época, ¿no? Que el Grupo Colina y el Servicio de Inteligencia era una estructura muy compacta, ¿no? Muy leal además a Vladimir Montesinos, y entonces ese testimonio incluso Jorge del Castillo lo difunde en el programa de César Hildebrand, porque en ese momento pues la prensa estaba totalmente tomada, ir a la policía era igual que nada, ¿no? Así es. Entonces ese testimonio fue muy relevante para exigir que se reabra la investigación, porque con respecto a esta hipótesis que además el fujimorismo siempre quiso instalar mediáticamente, como hasta ahora, ¿no? Y sabemos que su estrategia siempre intenta hacer, buscar la impunidad, pero instalando una mentira, ¿no? Sobre las víctimas. Entonces el fujimorismo, cuando dicen Sendero Luminoso fue, ellos investigan a unos senderistas. Sí, le hacen un juicio a unos supuestos senderistas o senderistas, pero al final no pueden ellos mismos demostrar que esos senderistas habían estado implicados en el asesinato, ¿no? De hecho, una de las cosas que también se señala en las primeras páginas de la resolución de la Corte Suprema es que capturan a un supuesto senderista o un senderista a las 5 de la mañana, lo detienen, lo procesan por él haber sido uno de los autores materiales, ¿no? De los que disparó supuestamente, pero el delito se cometió a las 8:30 de la mañana. Entiendo. ¿No? Imagínate qué escandaloso, ¿no? Que detengan a alguien a las 5 de la mañana. Entiendo, clarísimo. Y esa es una de las cosas que la Corte Suprema señala. Dicen, ¿cómo es posible que los jueces en primera instancia hayan argumentado de una manera tan poco verosímil, tan débil, digamos, para decirlo jurídicamente? Y por eso es que se ordena que se haga una nueva evaluación de todos estos hechos, ¿no? Los testimonios de los agentes de inteligencia, no solamente ese señor Mesmer Carles, en el juicio también declara, por ejemplo, la hermana de quien fue Mariela Barreto, y esta señora cuenta, ¿no? Que su hermana todavía hasta el año 93 hacía trabajos de inteligencia siguiendo a personajes opositores al régimen. Entonces, claro, hay una serie de elementos que no fueron considerados la primera vez y que son muy importantes si realmente lo que queremos es llegar a la verdad y que eso pues permita acceder a la justicia. Pero